Teosófica Interamericana. Hoy tenemos el gusto de recibir nuestro hermano Carlos Pérez, originalmente de Argentina y ahora ya ubicado en España hace muchos años, en Madrid, un profundo conocedor de ciencia, una persona que ha profundizado mucho en la literatura teosófica y en la ciencia moderna, y hoy nos viene a hablar sobre las dimensiones de la inteligencia. Carlos y su esposa Adela son originarios del grupo de jóvenes que hoy estamos todos viejitos, pero ahí estuvimos juntos en la década de 70. Bueno, pero ahí seguimos cargando la antorcha de la teosofía y hoy tenemos una presentación de dimensiones de la inteligencia. Entonces, con mucho gusto recibimos aquí nuestro hermano Carlos Pérez. Por favor, con la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Especialmente muchas gracias a todos los que estáis presentes, los que habéis hecho un esfuerzo, y a todos los que nos siguen por YouTube o que ven las grabaciones, que también, bueno, recientemente he dado un curso de la teosofía en el siglo XXI, en el cual asistió gente de España y mucha gente de Latinoamérica, y ya sabía que por el horario del curso, que en España era viernes por la tarde, pero claro, en Latinoamérica quedaba en general viernes al mediodía o por la mañana, más o menos así, y claro, mucha gente estaba trabajando, y sé que muchos lo siguieron porque además pregunté específicamente, lo siguieron por las grabaciones. Entonces, yo sé que a todos vosotros, tanto los que estáis aquí como los que veis la grabación, pues os agradezco muchísimo vuestra presencia. Bueno, y sin más voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, veis mi pantalla, ¿verdad? Vale. Las dimensiones de la inteligencia. A todos nos gusta que nos digan que somos inteligentes, ¿verdad? Creo que no hay nadie que le guste que le digan que no es inteligente y que es un poco tonto. Y generalmente valoramos mucho a una persona y decimos, esta persona es muy inteligente. Y entonces, ¿pero qué es la inteligencia? ¿Qué entendemos por inteligencia? Bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco. Primero, la inteligencia viene del latín intellegere, que está compuesto de dos partes, de inter, entre, y legere, leer, escoger. Para algunos esto significa discernir, es decir, leer entre líneas, como leer entre líneas, ver entre las cosas y discernir. Pero para otros, intellegere significa reunir en medio, es decir, integrar. Es como cuando tenemos un dibujo, que en realidad solamente esos dibujos para los niños, ¿no? Que tienen puntos y uno tiene que ir uniendo los puntos y hacer el dibujo. Bueno, ese es un significado. En la Enciclopedia Británica se define la inteligencia humana como la cualidad mental que consiste en las habilidades para aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, es decir, reaccionar, adaptarse a los cambios, comprender y manejar conceptos abstractos y usar el conocimiento para manipular el entorno. Bueno, está bien, pero también sigue siendo muy general. Luego, la Wikipedia, siempre nuestra permanente aliada en todo esto, nos dice que la inteligencia ha sido definida de muchas maneras diferentes, tales como en términos de la capacidad del individuo para la lógica, pensamiento abstracto, comprensión, conciencia de sí mismo, comunicación, aprendizaje, conocimiento emocional, memoria, planificación
y resolución de problemas. Bueno, casi nada. Una cosa que sí, muchos son sospechados, pero una cosa que sí me gustaría que os quedéis con esto es el tema de planificación y especialmente resolución de problemas. Porque que lo tengáis por ahí. Dice, mira, inteligencia, aparte de todo lo que ya nos imaginábamos, pero también incluye resolución de problemas. Bueno, a alguien se le ocurrió, por supuesto, que dado que a ver si se podía medir la inteligencia. Critical battery, please charge. Dijeron, ¿por qué no tratamos de medirla? Puesto que entonces idearon una serie de test en base a para medir habilidades matemáticas, porque había que adivinar números de distintas series, lógicas, lingüísticas, interpretación de texto, de orientación espacial, por ejemplo, poner de dónde viene dónde dibujarías las sombras según cómo está el sol, etcétera. Bueno, todo esto. Y con este test, entonces, juntando todos los resultados y normalizado de una manera estándar, obtuvieron lo que se llama el coeficiente intelectual, el famoso IQ, o coeficiente intelectual, que, bueno, de acuerdo a las pruebas que se hicieron, tiene una distribución gaussiana, es decir, hay una distribución normal que donde, bueno, hay poca gente o digamos se ubica la mayoría de la gente en el punto 100, que le pusieron 100 por definición, y luego pues hay gente que está pues más bajo o gente más alto, y dijeron, bueno, entre 90 y 110 le ponemos normal, entre 71 y 89 bajo, y si es más de 100, más de 110 es alto, muy alto, etcétera. Por supuesto, muy poca gente con 130, etcétera. Bueno, la cuestión es que claro, los de recursos humanos dijeron, fabuloso, con esto podemos saber si esta persona es inteligente o no. O saber cuánto es de inteligente y cuánto más y si nos conviene o no nos conviene. Pero claro, el problema es que esto mide el coeficiente de inteligencia como una sola característica de la persona. En 1983, bueno, ¿qué pasó con eso? Que la experiencia indicó que eso no es válido. Una persona puede ser muy inteligente, pero no ser más inteligente en la vida. Es decir, pese a tener buenas habilidades mentales y ser muy rápido y captar las cosas así a primera, pero resulta que luego tener muchas dificultades de distintos tipos, de relación, de actitud, de ser un vago, por ejemplo, es inteligente pero es vago. Eso lo conocemos mucho. Entonces, en 1983, este señor, el doctor Howard Gardner, que es de la Universidad de Harvard y que fue premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el 2011, bueno, pues postuló una teoría que es la teoría de las inteligencias múltiples, según la cual él dice la inteligencia tiene varios aspectos o dimensiones y cada individuo posee una proporción diferente de cada una de ellas. Es decir, que no se puede considerar la inteligencia bajo solamente un perfil o una vista, sino que hay que considerar, si consideras la vida tiene muchos aspectos, muchos diferentes situaciones o cualidades, digamos, en las cuales habilidades que hay que desplegar para vivir. Entonces, él postuló que la inteligencia tiene estas dimensiones o inteligencias múltiples. En cuanto al número, hay algunas diferencias, empezaron algunos con 6, otros con 8, otros con alguna más, etcétera, pero bueno, da igual. Un poco lo interesante es saber que existe un abanico, una cantidad de dimensiones de la inteligencia, porque cada una actúa como si fueran cosas diferentes, independientes, y en las cuales podemos tener más habilidades o menos habilidades. Una de ellas, vamos a empezar por ejemplo, la espacial. La espacial es la que nos permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes que no existen. Es decir, habéis visto que gente que se ubica muy bien y otros que tenemos que ir a cierto lugar y vamos en sentido contrario, pese a que ya habíamos ido, porque no recordamos, porque no nos ubicamos o nos cuesta
ubicarnos en un mapa, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es parte de la habilidad espacial, de comprender la perspectiva, y dice que está presente en arquitectos, ajedrecistas, fijaos, porque tiene que tener la imagen de la partida de ajedrez, pintores, etc. Luego tenemos, por ejemplo, la lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje, tanto verbal como escrito, y comunicación oral y gestual, es decir, la que hacemos con los gestos, que suele darse en escritores, periodistas, políticos, conferencistas, teósofos, etc. Luego la intrapersonal. Fijaos esta que es muy interesante. Dice que es la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Es decir, que es comprenderse a sí mismo, tratar de comprenderse a sí mismo, tratar de comprender qué siento, qué estoy pensando, por qué me siento así, etc. Esto sería inteligencia intrapersonal. Bueno, luego tenemos la corporal, aquella que utiliza habilidades motrices para actividades tales como deportistas, artesanos, artistas que trabajen con el cuerpo, como la danza, etc. La inteligencia matemática, que es un poco la que medía el IQ, que es la que se creía que era la única inteligencia, con capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Y es la que utilizan científicos, informáticos, ingenieros, etcétera, etcétera, arquitectos, todo el mundo que trabaja de alguna manera con la lógica, con alguna rama del saber que implique el razonamiento. Luego tenemos, dejo estas dos para el final, luego tenemos la interpersonal o social también, como se le llama, que es la facilidad para poder captar e interpretar el lenguaje no verbal y comunicarse con los otros, tener empatía con los demás. Alguien puede ser muy bueno haciendo cálculos o captando las cosas o entendiendo la palabra escrita y todo, pero resulta que tiene dificultades para relacionarse con los demás. Y por lo tanto, el ser muy inteligente desde el punto de vista matemático o lógico no le hace más feliz en la vida o no le permite ser mejor en la vida pese a esa inteligencia. Por eso, y hay gente que sabemos que dice, mira, esta no sabe mucho, pero se lleva muy bien con todo, sabe tratar a la gente, etc. Luego tenemos la inteligencia musical, que dice que lo que está vinculado no solo a la música, sino a lo que es el ritmo, al ritmo de las cosas, y a la, bueno, todo lo que tiene que ver a la interpretación o ejecución de la música. Pero luego hay una que es la inteligencia naturalista. Fijaos qué bonito. La inteligencia naturalista es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Hay gente que está en un entorno natural y veis que lleva unos altavoces poniendo música o ruido de este moderno, con regatón, con no sé qué, o con rap, o con distintas cosas, y dice, ¿cómo no escucha el canto de los pájaros? Apaga eso y escucha lo que tienes, intégrate. Pues es así. Hay personas y además la capacidad para relacionarse con otras especies, con animales, con plantas, etc. Esto es una... Bueno, es un tipo de inteligencia que, bueno, para nosotros es fácil de ver, pero para nosotros como estudiantes de teosofía nos damos cuenta de qué están queriendo decir, pero hay mucha gente que no la ve. Hay mucha gente que desgraciadamente no la ve, no se da cuenta de esto. Luego, más tarde surgió, poco más tarde, surgió otra idea que es la de la inteligencia emocional. Esta habréis escuchado hablar porque es bastante famosa. Fue postulada en 1985 por un psicólogo, White Pine, pero el que la popularizó fue el psicólogo y escritor Daniel Goleman en su famoso libro Inteligencia Emocional de 1995. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues él observó que hay gente que efectivamente, pese a ser inteligentes desde el punto de vista del IQ, del famoso coeficiente de intelectual, capaz de razonar muy bien, de tener grandes deducciones de lógica y comprender las cosas a la primera, sin embargo en la vida le va mal. ¿Y por qué le va mal? Pues porque
tiene problemas de otra dimensión de la inteligencia. Esta no está en las anteriores, pero se puede contar como una más. Dice que son, que tienen que ver con la motivación. Por ejemplo, no puede ser muy bueno, pero si está desmotivado, pues es imposible que haga bien su trabajo, o que haga bien, o que afronte una situación difícil. La capacidad para superar la frustración, que él de todas estas cosas, él las definió dentro de la inteligencia emocional. Controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, una prueba que hacían muchos psicólogos, y creo que él inclusive era coger un niño y decirle, mira, te dejo en una habitación, te dejo solo 5 minutos, te doy este dulce, y ahora bien, si te lo comes, bien, perfecto, es para ti. Si no te lo comes y esperas 5 minutos a que vuelva, te doy 2 o te doy 3, lo que sea, te doy más. Entonces, claro, muchos dicen, más vale dulce en boca que 100 volando, ¿verdad? Pero otros esperaban, porque decían, oye, es que puedo tener 2 si me espero 5 minutos. Y entonces esa capacidad para diferir gratificaciones y elaborar una estrategia es parte de la inteligencia emocional. Regular los estados de ánimo, controlar las emociones destructivas, que son las emociones negativas destructivas. Es decir, todos tenemos emociones dolorosas, de frustración, de miedo, en fin, de muchos tipos, pero se convierten en destructivas. Ocurren porque la vida es así, porque hay de todo, hay alegría y hay dolor. Pero resulta que se convierten en destructivas cuando se perpetúan o cuando se hacen tan fuertes que nos impiden ver la situación con claridad. Es decir, cuando nosotros ya estamos ciegos por esto. Y también dentro de la inteligencia emocional, muy importante, la empatía, la capacidad de poder darse cuenta, de sentir como el otro está sintiendo. La empatía y la confianza. La confianza, esa capacidad que tenemos, que podemos tener de sentirnos, de confiar en la otra persona. Bueno, todo esto lo postuló Daniel Goleman como la inteligencia emocional. Y esto, claro, y fue muy evidente, y esto es muy reconocido. Hoy en día todo el mundo sabe que tenemos que hablar de inteligencia común y de inteligencia emocional. La inteligencia social es el conjunto de las habilidades relacionadas con la comprensión y la propia actuación en relación con los demás. Porque podemos ser muy inteligentes, muy buenos, tener buenos sentimientos, emociones y todo, pero si luego nos llevamos mal con la gente o no tenemos empatía, pues realmente podemos ser bastante desastrosos en nuestra actuación. La inteligencia social requiere justamente comprensión de los demás, empatía, pero también comunicación efectiva, ser buenos comunicando. Para ser buenos comunicando en realidad hace falta empatía, porque hace falta ponerse en el lugar del otro, saber qué puede estar recibiendo el otro y tratar de comunicarlo. También tiene que ver esto con establecer la capacidad para establecer relaciones nuevas y mantener las viejas. Es decir, hay gente que se la pasa, tengo muchísimos amigos, no sé cuánto y tal, pero no tiene relaciones estables. Hay gente con esto de las redes sociales, hay gente que dice, sí, tengo 400 amigos o 500 amigos. Así te quedas sorprendido, dice, qué barbaridad. Dice, sí, algunos los conozco y todo. Claro, son seguidores de Facebook, eso no, o de Instagram, eso no vale. Ya, bueno, son relaciones, no quiere decir que no valga, sino que no podemos considerarlas como relaciones a alguien porque yo me suscribo a tu canal o yo me... Y también lo de asumir roles en los grupos. Es muy importante que a veces en los grupos tenemos que asumir distintos roles. Por ejemplo, en el hogar, os voy a poner un ejemplo muy fácil. En el hogar, los que hemos sido padres tenemos la experiencia de que, bueno, al principio el padre es la autoridad indiscutible, bueno, más o menos, ¿no? La autoridad, pero claro, lo que decimos, nosotros somos los que tenemos experiencia y el niño es el que tiene que hacernos caso. Pero según los hijos van creciendo, esos roles cambian.
¿Por qué? Porque los hijos ya se convierten en personas adultas, que hacen su propia experiencia y realmente nos pueden enseñar muchísimo. Entonces, tratarlos de igual a igual es otro rol, es un rol diferente, ya es el de padre a hijos maduros que cambia totalmente. Bueno, entonces lo que se hicieron los psicólogos es un diagrama de las inteligencias. Este diagrama que representa, es como un mapa polar que representa en distintos sectores las distintas clases o la intensidad que tiene una persona o un grupo, porque también se puede hacer para un grupo, con distintas inteligencias. Por ejemplo, esta persona dice, bueno, tiene una muy buena inteligencia naturalística. Aquí se ve que se compenetra muy bien con la naturaleza, además tiene muy buena inteligencia interpersonal, pero la verdad es que en inteligencia lógica tiene muy poco o está más bien escaso. No se orienta muy bien espacialmente, bueno, no es tan fuerte, pero es así, es todo. Nosotros somos fuertes en algunas cosas y más débiles en otras, es natural. Esto es simplemente para que veáis cómo se trabaja. De tal manera que uno ya ve que ser inteligente no significa ser muy bueno en algo, sino que realmente tiene varias dimensiones y cada una de las cuales merece un cuidado determinado. Si uno es muy bueno en una cosa, pero es muy malo en otras, eso es un hueco importante que no... Son como las asignaturas del colegio, ¿verdad? O de la universidad, que claro, puede ser muy bueno en una, pero si fallaste, suspendes las otras, pues mal lo llevamos. La inteligencia no es privativa del ser humano. Hay inteligencia en los animales. Los animales también son capaces de percibir, de sentir, de pensar, de tener expectativas, tienen expectativas. Todo el que tenga mascotas sabes de qué hablamos, tienen expectativas. Aquí uno de mis gatos todas las noches después de cenar hay que jugarle y madre mía, no sé, debe tener un reloj o ve como cuando ya oscurece, cuando terminamos de cenar ya está pidiendo de jugar. Elaboran estrategias para, por ejemplo, animales salvajes, para cazar en manada, para cazar en grupo, o muchas estrategias inclusive para tratar de no ser descubiertos, o para, como los suricatas, que uno lleva el control, hace de vigía y se fija a ver si hay algún enemigo cerca, y si lo hay avisa a los demás y luego se van turnando. Es decir, hay una estrategia y hay una organización inclusive. Y tener empatía, tienen empatía. Ellos son capaces de tener empatía, saber qué le está pasando al otro, tener idea de qué le está pasando al otro, si el otro está bien, está mal, está sufriendo. Esto, los que tenemos mascota y hemos tenido mascota, pues lo sabemos, porque en muchos casos ellos se han dado cuenta cuando nosotros lo estamos pasando mal. Hasta hace poco se creía que los animales eran seres irracionales. Eran decir, bueno, más o menos la cultura popular decían que prácticamente que no tenían, que eran irracionales, que no tenían nada. Pero múltiples experimentos de conducta han demostrado sus experimentos inteligentes. Aquí veis a uno de mis gatos, pero este ya se fue hace un año, lamentablemente, pero que está viendo pajaritos en la televisión, que le encantaba. Bueno, pues el caso, antes de esto os voy a mostrar, a ver si puedo mostraros un vídeo. Sí, aquí. Vale, yo lo tenía preparado antes, por supuesto. Ahora lo tengo que buscar de vuelta, pero bueno, está aquí nomás. Aquí.
Mirad, estos son experimentos que hicieron en la Universidad de Auckland. ¿Los veis bien? ¿Veis bien el vídeo? Supongo, ¿ves? Perfecto, perfecto. Vale, les han presentado dos tubos, un tubo con arena y el otro con agua. Y tienen unas piedritas y tienen adentro un cacahuete, o maní para comer, ¿eh? Pero claro, no pueden llegar a él. Entonces él se da cuenta que poniéndole piedritas sube el nivel del agua. ¿Eh? Y a ver, todavía no alcanzo, habrá que usar alguna otra piedra. Entonces, pues se va a buscar otra piedra. A ver ahora. Hago otro intento. Dice, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, y ahora sí. Estos cuervos fueron enfrentados por primera vez al experimento. Aquí lo que pasa es que hay materiales que son ligeros, estos bloquecitos, algunos son livianos y otros pesados. ¿Ves? El cuervo dice, bueno, busca, fijaos ahora, ese es liviano, lo descarta automáticamente porque sabe que no va, se da cuenta que ese no le va a servir y pone otro pesado para así. Luego, unos que son sólidos versus otros que son huecos. Él utiliza a veces estas pesas que son sólidas, hacen subir el agua. Dice, bueno, fijaos cómo no elige las que son huecas. Bueno, y así hay un montón de experimentos. Como he perdido tiempo, no quiero pasar mucho tiempo con esto, pero fijaos, él primero empieza con este tubo que es más grueso, de mayor diámetro, y ve que aquí no sube mucho el agua. En cambio aquí sí, entonces dice, bueno, pruebo con este. Fijaos. Y aquí, efectivamente, con un par de bloquecitos ya lo consigue. Bueno, hay varios experimentos de este tipo. Vamos a dejarlo acá. Y seguimos. Los animales, algunos animales, tienen lenguajes, en especial, por ejemplo, los cetáceos. Los delfines son seres altamente sociables, utilizan un lenguaje complejo. Se sabe que se reconocen con nombres propios, ellos se dan nombres propios a cada uno de ellos, y que se reconocen con ese nombre. Nosotros todavía no hemos sido capaces de codificar el lenguaje de los delfines, pero algunos piensan que en algunos años seremos capaces de hacerlo, de interpretarlo. No solamente los delfines, sino que también los simios, como los chimpancés, los bonobos, los gorilas, se comunican entre sí mediante el lenguaje de gestos, fundamentalmente, porque no tienen un aparato para articular la voz, como un aparato vocal como tenemos nosotros, pero sí que lo hacen a través de gestos. Y se ha sabido que hay poblaciones de chimpancés que viven en distintas regiones, distintos lugares de la selva, que tienen distintos idiomas de los gestos, es decir, esos gestos no son universales. Igual que nosotros con nuestros idiomas, ellos también tienen distintos grupos o manadas que viven en distintos lugares, tienen variaciones del significado de estos gestos. Y un ejemplo grandioso fue la gorila Coco. La gorila Coco fue una gorila que le entrenaron de pequeña con el lenguaje de los signos. Y entonces aprendió a comunicarse con los seres humanos a través del lenguaje de los signos. Y fue realmente extraordinaria. Hay muchos vídeos por internet que podéis buscar Coco, gorila Coco, y realmente es asombroso. Ella obviamente hacía una gramática muy sencilla, no podía, pero sí que tenía verbos y cosas, es decir, no solamente designaba nombres a las cosas, sino que también expresaba sentimientos o cosas que ella quería. De tal manera que tienen un lenguaje, en este caso era un lenguaje gestual, y es más, aprendió un lenguaje que se le enseñó. Por lo tanto, ¿es inteligente o no? Pues sí, claro, tiene las capacidades de la inteligencia. Pero fijaos que hay más cosas. Bueno, esto es lo que hemos visto. Y la inteligencia de las plantas.
hay inteligencia también en las plantas, porque las especies vegetales han desarrollado estrategias para atraer a insectos que las polinicen. Hay plantas, por ejemplo, que elaboran una flor que parece, en el caso esto es una orquídea. Las orquídeas, bueno, tienen formas muy espectaculares. Esta parece un pato, le llamamos la orquídea pato, pero hay algunas que han desarrollado una flor o con un adminículo que parece la hembra para el insecto que la poliniza, preferentemente, parece la hembra de ese insecto. Entonces el insecto va y se lleva un chasco que no veáis. Pero claro, una vez que está allí, ya se lleva el polen y lo pasa a otras flores. El reino vegetal nos da frutos apetecibles para los animales y humanos con la condición de que esparzamos sus semillas. Es decir, ellos nos dan algo apetecible, dice, ¿queréis dulce, azúcar? Que necesitáis el azúcar para la glucosa, para nuestros organismos, nuestras células. Ellos lo pueden fabricar realmente y entonces nos lo dan en el fruto con distintos sabores, con distintos gustos, para que los animales y nosotros esparzamos las semillas. Inclusive han aprendido, algunos dicen, es que las especies vegetales o las variaciones usan al ser humano también. Es decir, ¿cómo? Dice, sí, por ejemplo, las naranjas que tienen ahora que vienen sin semilla, en realidad tienen unas semillas muy pequeñitas, o las uvas sin semilla, que también tienen unas semillas muy pequeñitas. Dice, bueno, no necesito que sea una semilla muy grande porque total, el ser humano me cultiva. Con lo cual la especie de la variedad de esta se propaga muchísimo más. Y eso es un ejemplo de adaptación. Y es un ejemplo además de dar para recibir algo a cambio. Es un ejemplo hermoso que no tenemos o difícilmente encontramos más en el reino animal. El reino vegetal lo tienen muy, muy bien trabajado. Y entonces, ¿esto es inteligencia o no? Claro que sí, hay una inteligencia. Siempre que hay una adaptación al medio ambiente, hay algo de inteligencia. Por supuesto, no al mismo nivel, no vamos a pretender que un árbol nos enseñe el teorema de Pitágoras, pero sí que hay algo de inteligencia para su vida, para lo que él necesita para su vida. Pero esto no es todo. Este señor italiano, Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, dirige un laboratorio, que es el Laboratorio Internacional, fijaos bien, de Neurobiología Vegetal en la Universidad de Florencia. ¿Cómo neurobiología vegetal? Porque investiga la inteligencia básica de las plantas. Bueno, lo que él ha encontrado es que en la punta de las raíces, en la punta de las radículas, aquí algo que se ve que lo ven en el microscopio, es que tienen unas células especiales que no son neuronas, son muy pocas además, creo que son como 64, pueden llegar a ser como mucho, que no son neuronas, pero actúan como si fueran neuronas, porque se comunican, es decir, se interconectan, intercambian mensajes químicos entre sí. Y que eso es digamos, una fuente o el vehículo de una inteligencia muy primitiva, porque las plantas necesitan también censar si hay poca humedad, si hay mucha humedad, si tienen sustancias tóxicas, etc. Las plantas se comunican entre sí, ya de lo que está en la superficie, a través de moléculas volátiles. Moléculas químicas que son volátiles y que por lo tanto la otra planta las puede percibir. Desarrollan adaptaciones, esto ya lo sabemos, y cooperan entre plantas de la misma familia. Esto se ha encontrado, es sorprendente, pero las plantas que son de la misma familia cooperan entre ellas. ¿Cómo lo hacen? Mirad, por ejemplo, un bosque es atacado por una plaga. En una parte viene una plaga y empieza a comer, empieza a devorarse, a hacer estragos en unos árboles. Entonces esos árboles lanzan señales químicas que son captados por el resto del bosque y lo que hace, ¿qué hace el resto? Pues acidificar
hacerse más ácidos para que sean menos apetecibles al invasor, a la plaga. También se ha comprobado que hay, como en la película Avatar, que hay un cierto intercambio de señales a nivel de las raíces entre una planta y otra, entre un árbol y otro de la misma especie. Y el bosque, un bosque forma una red, es decir, que de tal manera que el bosque entero es como un organismo, en cierta manera, es un organismo conjunto que se comunica entre sí unos con otros y que por lo tanto podemos decir que es una red en toda regla y que forman conjuntamente una especie de organismo de cerebro colectivo, de cerebro entre comillas colectivo. Bueno, vayamos ahora a ver otra cosa. ¿Cómo está? Es decir, entonces tenemos inteligencia en los animales, en el ser humano, en los animales, en las plantas, pero ahora veamos algo. Dentro del ser humano veamos cómo está, o en general, también en los animales, un glóbulo rojo. ¿Cómo está diseñado un glóbulo rojo? El glóbulo rojo no es esférico, no es una esfera, ni es plano, sino que tiene una forma, aquí como se ve, por ejemplo, muy bien en esta o en esta, es como un donut, o como un toroide, pero que tiene el centro, no está realmente hueco totalmente, sino que la membrana celular del glóbulo rojo abarca todo esto. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque recordemos que el glóbulo rojo es una célula que en su interior tiene la misión de llevar moléculas de hemoglobina, que es la sustancia encargada de intercambiar oxígeno en los pulmones, en las células, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen la forma óptima, porque ofrecen baja resistencia en el fluido sanguíneo, pero tienen una gran superficie para intercambiar oxígeno. Si fueran esferas, si tuvieran forma esférica, serían ineficaces. ¿Por qué? Porque la esfera es el sólido que para un volumen determinado tiene la superficie mínima. La mínima superficie. Para un volumen determinado, la mínima superficie es la de una esfera. En cambio, estos tienen un compromiso muy bueno entre la forma aerodinámica para poder moverse en el torrente sanguíneo, pero también con una superficie máxima para poder intercambiar mejor el oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, esto es una inteligencia en la naturaleza, pero esta inteligencia es un diseño de un Dios, un diseño inteligente, como dicen algunos, o se trata de una evolución inteligente que está operando desde dentro mismo de la naturaleza, o surgió solo por azar, es decir, por casualidad, es decir, porque múltiples mutaciones, unos salían con glóbulos rojos en forma de cubos, otros en forma de dodecaedros, y estos salieron así y estos funcionaron mejor. Esa es una muy buena pregunta. En la biología, la evolución sabemos que va de formas simples a formas complejas y hay todo un esquema del árbol de las especies y de las variedades que no estamos todos relacionados a partir de ancestros comunes, biológicamente, o sea, nuestro cuerpo. Estos cambios, a través de sucesivas generaciones, en las que producen una evolución, una adaptación, digamos la aparición de determinada característica innovadora, con características heredables en una población. Claro, la biología solo trata de los organismos, del cuerpo físico, de la parte biológica, y no se relaciona en absoluto de momento con la conciencia. La evolución está comprobado esto que dijo Darwin y cómo se produce, pero los mecanismos, que se produce está comprobado, pero los mecanismos de por qué se producen las variaciones tienen muchísimas incógnitas para descubrir. Una vez he visto en una web de bioinformática
que estuve trabajando en un proyecto hace un tiempo relacionado con esto, alguien que decía, tenía una especie de glosario y decía evolución, dice, bueno, todos están de acuerdo que hay evolución, dice, pero muchos se matarían respecto de cómo se produce. Dice, los biólogos se matarían respecto de cómo se produce. Porque no es fácil. Y mira, y es que hay cosas, la corriente principal de la biología, que es la reduccionista, sostiene, y la neodarwinista, sostiene que las variaciones se producen por mutaciones al azar. Completamente al azar. Dice, lo que pasa es que por la selección natural, las que son buenas triunfan, y las que no sirven, pues no se reproducen, o mueren más, o mueren antes, etc. Por lo tanto, naturalmente, eligiendo las mutaciones mejores, el organismo va evolucionando. Esto, el principal exponente de esto es Richard Dawkins, pero bueno, hay muchísimos que efectivamente están en esta línea. Pero no son los únicos. Es decir, en esto, a ver, la ciencia no tiene, porque estamos en un terreno de suposiciones y de hipótesis de la ciencia, porque nadie sabe realmente exactamente cómo funciona. Pero no son, hay varias corrientes, ¿de acuerdo? Y entonces, esta señora, la doctora Liz Margulis, la bióloga, falleció no hace mucho, en 2011, postuló, que por cierto fue la primera esposa de Carl Sagan, postuló la teoría hoy aceptada, que ya fue, bueno, al principio tuvo muchísima resistencia, decían, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Y luego fue habiendo indicios y comprobaciones, y hoy está aceptada, que es la de la endosimbiosis, la asociación entre organismos simples para formar las células eucariotas. Las células eucariotas son las que tenemos las plantas, animales, etc. Son las células que tienen núcleo, a diferencia de las procariotas, que son las de las bacterias, que no tienen núcleo y que el código genético está directamente en el cuerpo, dentro de la membrana celular, pero sin ninguna otra membrana, sin ninguna otra cosa que lo separe. Bueno, lo que dice ella es que una célula protoeucariota, es un ancestro de esta célula, pues ¿qué pasó? A ver, las bacterias ya existían hace más de 3.500 años, se sabe. Pero se supone que hace como 1.500 años, es lo que se puede trazar más o menos, aparecieron las células eucariotas. ¿Y cómo aparecieron? Bueno, a partir de una protoeucariota ha pasado algo extraordinario. Es decir, que la célula, en lugar de comerse una bacteria, engullírsela, meterla dentro y descuartizarla, o sea, metabolizarla para obtener sus sustancias, su energía, etc., pues lo que pasó es que la integró y se fusionaron dos organismos, en este caso una célula proeucariota con una bacteria, dando lugar, por ejemplo, a corpúsculos. Sabéis que la célula tiene un montón de corpúsculos. La célula es muy compleja, es como una ciudad, es realmente muy compleja. Y hay un corpúsculo, por ejemplo, las mitocondrias, que sirven para darnos energía. Pero en el caso de la célula vegetal, dice que se hizo otra cosa, además, otra endosimbiosis con las cianobacterias, que son las que producen oxígeno y son las que son capaces de producir la clorofila para hacer la fotosíntesis. Entonces, que también la célula, en lugar de engullirse la bacteria, de comérsela y descuartizarla, pues lo que hizo fue integrarla, dando lugar a la célula vegetal. Fue un proceso, Liz Margulis dice, esto fue un proceso trascendente en la evolución biológica, porque no hay, y para ella sostiene que la simbiosis y la reutilización, sí, la reutilización de soluciones, de componentes, etcétera, tienen un rol más importante que las mutaciones. Y esto revela algo, dice, aquí vemos una especie de inteligencia, porque evidentemente lo inmediato sería para las células, sería decir, bueno, aquí tengo sustancias, las metabolizo, cada célula tiene una red metabólica, además tiene una red muy bien montada de química, que va metabolizando distintas sustancias. Digo, bueno, en lugar de metabolizarla, la dejo ahí y se fusiona, hizo una fusión, una cooperación. Ella dice que
de dónde vienen las variaciones útiles y que las variaciones útiles provienen más de esto, de otras cosas que no son simplemente las mutaciones. Y que las mutaciones en el laboratorio se han probado muchísimo y que lo único que han dado son organismos enfermos. Nunca, nunca el ser humano fue capaz de crear una nueva especie mediante mutaciones, no, nunca. Bueno, pues si seguimos avanzando, podemos citar a este señor, a James Lovelock, con la teoría de Gaia. Este fue el que dijo que todos los seres vivos y el entorno inorgánico de la Tierra, es decir, atmósfera, montañas, suelo, piedras, todo, agua, forman un organismo autorregulado y autoevolucionante, llamado Gaia, que él le llamó Gaia en honor a los griegos que llamaban Gaia a la diosa de la Tierra. Primero fue una hipótesis en 1974, pero luego, y le decían también, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Esto qué es? Pero luego lo fueron tomando más en serio, porque él fue demostrando, con la ayuda inclusive de la señora anterior, de Lynn Margulis, y de otros, fue demostrando distintos mecanismos mediante los cuales la Tierra, el planeta, se autorregula y regula las condiciones para favorecer, para mejorar las condiciones de la vida. Es como si la vida, como un todo, formara parte de lo que es la evolución del planeta. Entonces dice él que Gaia mantiene las condiciones de vida en el planeta y que esto, claro, complementa la selección natural, porque la vida modela el medio ambiente. Y este ya no es el único que lo dice. Efectivamente dice, ¿por qué la Tierra es como es? Y Venus, en cambio, que podría haber sido como la Tierra y que parece que alguna vez fue más parecida a la Tierra, sin embargo ahora es un entorno inhabitable con altas temperaturas, nubes de azufre y no sé cuánto. ¿Qué pasó? Que dejó de haber vida, si es que la hubo anteriormente, o que no hay vida en el presente, y por lo tanto el planeta sigue con distintas condiciones que ya no tienen nada que ver. Es como un planeta aparentemente muerto, todavía no sabemos muy bien. Bueno, pero es muy interesante, fijaos bien, la vida como un conjunto modela el medio ambiente y la vida como un conjunto es la que hace que el planeta tenga las mejores circunstancias para su evolución. Excepto cuando nosotros metemos la pata, cuando el género humano metemos la pata como estamos haciendo ahora. Cuando estamos creando condiciones malas, aumentando la temperatura del planeta. Fijaos que, por ejemplo, dentro de unos días va a salir un informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Es compuesto por cientos de científicos de distintos lugares del mundo, con distintas especialidades y que, bueno, hacen distintos estudios y van haciendo un seguimiento de lo que pase y recomendaciones. Pues el caso es que dicen que debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, en el año pasado, en el 2020, las emisiones de dióxido de carbono, que son uno de los problemas más graves, disminuyeron entre un 6 y un 7% a nivel mundial. Y esto es lo que se espera de acuerdo, según el Acuerdo de París, es decir, que tengamos que ir disminuyendo gradualmente un 6-7% por año. Pero ¿qué pasa? Que eso pasó porque nos obligaron, porque estuvimos confinados. Y afortunadamente durante un tiempo se paró el tráfico, se pararon las emisiones de los coches, pero ahora estamos volviendo y hay muchísima gente que intenta volver exactamente a lo mismo que había antes. Pero hay que darse cuenta que no podemos volver exactamente a lo mismo y que hay que buscar nuevas vías. Aquí James Lovelock tiene uno de sus últimos libros, creo que es el último inclusive, que se llama La venganza de Gaia, La venganza de la Tierra, lo tradujeron en español, pero en inglés dice La venganza de Gaia, que, donde él dice que no es posible hablar de desarrollo sostenible
no existe ya el desarrollo sostenible, porque todo desarrollo implica un deterioro cada vez mayor. Dice que el género humano lo que mejor que podemos hacer es una retirada sostenible, inteligente, es decir, tratar de reducir nuestra huella de muchísimas maneras y no estar siempre con la consigna del crecimiento, el crecimiento, el crecimiento. No podemos crecer indefinidamente. ¿Sí? El planeta es finito, no podemos crecer indefinidamente. Bueno, entonces Gaia dice, lo planteo por ahí con cierta, digamos, con cierta reserva, como si fuera un ser vivo, ¿no? Pero preguntándose, dice, ¿qué es un ser vivo? Podría ser, bueno. Sabemos que hay redes, nosotros participamos en varias redes sociales de las de verdad, no solo del Instagram o del Facebook o del WhatsApp, sino redes de amigos, parientes, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, colegas, y bueno, participamos en varias redes. Se ha encontrado que cada persona tiene más o menos 150 contactos a los que puede influir hasta un tercer grado de relación. Ya he dado en otra charla, he hablado sobre esto, no voy a seguir. Pero lo que quiero decir es que hay una inteligencia colectiva en la red, porque podemos influir hasta un tercer grado. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, nos lo da cosas que estamos usando a diario. Por ejemplo, Google Maps, el GPS. Cuando ponemos el GPS, ¿qué es lo que pasa? Habéis visto que nos pone, por ejemplo, en la carretera por donde vamos, nos pone en azul si está despejada, si se puede ir bien, en naranja si hay tráfico denso y en rojo si hay atasco directamente. Si hay tráfico lento en naranja y en rojo si hay atasco. ¿Y cómo sabe Google? ¿Cómo lo sabe? Porque cada uno de nosotros que lo estamos utilizando, no solamente estamos recibiendo esa información de los mapas y del tráfico, sino que además estamos enviando nuestra posición y con eso Google sabe nuestra velocidad y por lo tanto sabe cómo está la vía. De tal manera que es una inteligencia colectiva y os aseguro que esto mató a la mayoría de las soluciones de GPS que ahora han quedado reducidas a nichos especiales, por ejemplo, flota de vehículos, etc. De tal manera que, bueno, que en la red social se da algo que es una inteligencia colectiva. Entonces, lo que nos planteamos ahora es esto. ¿Hay intención en la evolución? Porque está bien, hay evolución, sabemos que hay evolución, que hay inteligencia, pero ¿la evolución procede al azar o hay una intención? ¿Son los cambios aleatorios o hay una teleología? Es decir, ¿son aleatorios como dicen los neodarwinistas? Se llaman neodarwinistas porque van más allá de lo que decía Darwin, diciendo que los cambios son enteramente al azar. ¿O hay una teleología, una intencionalidad? Y luego hay otra pregunta que está sin responder, que nadie la conoce, absolutamente nadie la conoce. Dice, ¿tiene la vida un origen fortuito? Muchos dicen que haciendo una sopa de moléculas a temperatura y poniéndole rayos y descargas eléctricas y no sé qué, que por ahí salen aminoácidos, moléculas más complejas. Pero nunca, nunca, nunca nadie jamás obtuvo un ser vivo, porque entre el aminoácido y un ser vivo, y esto lo explica muy bien el autor de este famoso libro del Tao de la física, que luego se dedicó mucho al tema del pensamiento holográfico y de la teoría de sistemas, que es a ver si me sale el nombre, que inclusive dio charlas alguna charla en la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Bueno, ya me saldrá el nombre y os lo digo. Él dice que, claro, que entre la molécula, entre el aminoácido y una célula, hay una gran diferencia, porque tienes que pasar a tener una membrana que separe lo que es la célula del exterior, lo que es el yo del no yo, fijaos, el yo del no yo, la célula del exterior, tener una red para hacer el metabolismo, y por lo tanto que el origen fortuito de la vida, que no sabemos nada de dónde vino la vida. Frío Capra se llama el señor Frío Capra. Entonces, la filosofía esotérica, por otra parte, hemos hablado mucho de ciencia, psicología, de
de biología, etcétera. Pero la filosofía esotérica, ¿qué es lo que sostiene? Que la vida evoluciona como un todo, intentando desplegar su potencial, y que la inteligencia está distribuida en todo. ¿Cómo? Vamos a ver. Blavatsky dice en La doctrina secreta un párrafo muy bueno, justamente hablando de la evolución, que en ese entonces, cuando él escribió La doctrina secreta en 1888, hacía pocos años que Darwin había publicado El origen de las especies, su libro donde postulaba esta teoría. Entonces, y se había armado, ya se empezaba con el discurso de cómo sucedía esto. Y entonces ella dice, en el volumen 4 de la doctrina secreta, volumen 4 de la edición de Kier, de las que están separadas en 6 volúmenes, dice, pero más allá de los aspectos secundarios de la evolución orgánica, debe buscarse un principio más profundo. Y fijaos qué bueno que estaba, que ella lo puso entre comillas, las variaciones espontáneas de los materialistas, aquí diríamos actualmente de los darwinistas, y las divergencias accidentales son impotentes para causar, por ejemplo, las estupendas complejidades y maravillas del cuerpo humano. Podemos pensar que un ojo, que el ojo de un animal, de un ser humano, que el oído, que es un analizador armónico, que, en fin, que el doble circuito de circulación de la sangre, que es con el corazón, con doble circuito para oxigenarlo y después hacerlo pasar por todas las células, por todo el cuerpo, ¿es obra del azar o es obra de... Hay que echarle mucho coraje para suponer que esto ha sido obra del azar, porque ellos dicen, déjalo muchísimos años, millones de años y verás cómo va solo. Dice Blavatsky, es una inteligencia, dice, ¿de quién es obra esto? La subyacente causa o variación en las especies es una inteligencia subconsciente que impregna la materia. Os llamo la atención en esto. Es una inteligencia subconsciente, es decir, por debajo de la conciencia, pero es una inteligencia que impregna a la materia, identificable en su significado último como un reflejo de la sabiduría divina y dianchojánica. Es decir, que lo que Blavatsky nos está diciendo aquí, que esa inteligencia está impresa, está impregnada absolutamente en todo, absolutamente en todo. Y mirad, os voy a citar algo, esto también es de la ciencia. Se trata de los sistemas autoorganizados, self-organizing systems, en inglés, que este señor, Eric Jans, planteó esta hipótesis basando también en una serie de estudios previos de Prigogine, un premio Nobel de Química, sobre sistemas disipativos, bueno, una serie de estudios en el cual fueron entrando, hay mucha gente en este tema, que dicen que es un nuevo paradigma de la evolución, porque rechaza tanto el creacionismo, como decir, ha visto, tiene que haber un Dios que ha creado todo esto, que lo ha hecho así, así, según su voluntad, diciendo vamos a hacerlo inteligentemente, como del reduccionismo, es decir, que hay mutaciones absolutamente aleatorias. Eric Jans lo expuso en esta obra, en este libro, El universo autoorganizado. Creo que no está en español, yo solamente lo encontré en inglés. Y lo que él hizo fue aplicar teoría de sistemas. Él era experto en varios campos, inclusive en astronomía, su fuerte de la astronomía, pero aplicó teoría de sistemas a sistemas complejos que muestran que estos se autoorganizan en un equilibrio inestable para evolucionar. Es decir, sistemas de lo que sea, no solamente, bueno, en este caso, este dibujito aquí es un sistema, es una nube de estorninos, de estos pájaros que vuelan, que todos parecen una nube en conjunto, que dice, ¿cómo lo hacen? Que vuelan todos a la vez, vuelan todos en conjunto, coordinándose. Dice, bueno, no hay nadie que mande especialmente, y parece que hay una inteligencia colectiva que los lleva de una parte a otra, pero hay muchísimos ejemplos que dice que los sistemas, cuando adquieren cierta complejidad, se autoorganizan para lograr
y que logran un equilibrio inestable. Un equilibrio inestable es un equilibrio, se llama un equilibrio homeostático, es decir, es un equilibrio que es poco inestable porque permite esas variaciones y que el conjunto, el organismo en sí, produce esas variaciones. Y aquí hablan de un concepto que vais a alucinar, porque hablan de la autotrascendencia. Es decir, el organismo en sí, el sistema en sí, tiende a mejorar, a adaptarse y a mejorar y a trascenderse, a ser más de lo que es, a expresar más de lo que está expresando. Y estamos hablando de sistemas de cualquier cosa. Es impresionante. De esto os quiero citar, os quiero leer una cita porque es extraordinario. A ver. ¿Qué dice él? Okay. Dice él lo siguiente. Aquí dice lo siguiente. En la introducción, dice Lee Chance, dice, este nuevo paradigma, el que él está presentando de la teoría de la complejidad de los sistemas autoorganizados, este nuevo paradigma es el paradigma de la autoorganización. Y fijaos esto que dice, con él una visión antigua está encontrando sus bases científicas. En la teoría actual, la evolución se considera generalmente bajo los aspectos de adaptación y supervivencia. Los terribles estereotipos de la supervivencia de las especies y de la evolución, como, y esto me pareció muy bueno, muy cómico, dice, como un juego en el que la única recompensa es permanecer en el juego, es decir, no hay una dirección, sino que dice simplemente por estar. En cambio, los sistemas que se autoorganizan tienen una dirección, ellos mismos la van poniendo, hay una intención. Dice que ver la evolución, el estereotipo de la evolución como un juego en el que la única recompensa es permanecer en el juego, ejercen su influencia fatídica incluso en las imágenes que tenemos nosotros mismos y de la vida humana en general. Este pesimismo heroico, lo pone entre comillas, se ve reforzado por las teorías que consideran el origen de la vida como un mero accidente, tan poco probable que tal vez solo ocurrió una vez en el universo. Y dice, pero la vida es más que supervivencia y al medio ambiente al que ella se adapta. Él mismo evoluciona y se adapta. Para captar esta coevolución en una perspectiva no dualista, se requiere el desarrollo de un paradigma capaz de lidiar con la autotrascendencia, el alcance más allá de los límites de la propia existencia, la alegría de la creación. El paradigma emergente de la autoorganización permite la elaboración de una visión basada en la interconexión de la dinámica de la naturaleza en todos los niveles de la evolución de los micro y macrosistemas. De tal interconexión del mundo humano con la evolución global surge un nuevo sentido y significado. A mí me pareció extraordinario. Y fijaos, ¿qué dice Blavatsky en la doctrina secreta? En el proemio, donde menciona las 3 proposiciones del proemio, y dentro de la primera proposición, yo le cambié le cambié el orden, ¿no? Dice, cuando ella hace un resumen, dice, resumiendo los pasos, ¿no? Que lo que ha estado explicando desde el absoluto, del Parabrahman, la manifestación, primer logos, segundo logos, etc. Y le dice el 4º punto, que ya sería en el tercer logos. Ideación cósmica, Mahat, o la inteligencia, el alma del mundo universal, el noumeno cósmico de la materia. Y aquí os señalé esto, la base de las operaciones inteligentes en y de la naturaleza. La base de las operaciones inteligentes en y de la naturaleza, también llamada Mahabudhi. Y en otra parte, también dentro de la primera proposición, dice, el universo manifestado, por lo tanto, está impregnado por la dualidad, que es, por así decirlo, la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, espíritu y materia, son solo aspectos de la unidad una en el que se encuentran sintetizados, así en el universo manifestado existe aquello que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto, es decir, la conciencia
con la materia, conciencia con la forma. Este algo, en la actualidad desconocido por la especulación occidental, es llamado por los ocultistas Fohat. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino, lo pone entre comillas, en otras partes dice que no imaginemos que es como una gran mente, un pensamiento, no, en absoluto, es algo muy diferente y a veces le llama la ideación cósmica. Se imprimen, entonces estas ideas, también entre comillas, que existen en el pensamiento divino, se imprimen en la sustancia cósmica, como las leyes de la naturaleza. Fohat, en esto, fijaos esto, es decir, esto no es un ser, por ejemplo, un ser grandioso que está dominando y haciendo todo a su antojo y diciendo el universo tiene que ser así, 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 sino que sino que se ponen como leyes, es el origen inteligente de las leyes, es una inteligencia embebida directamente en todo el universo, en espíritu y materia, en Purusha y Prakriti, como les llamamos. Fohat es pues la energía dinámica de la ideación cósmica, o visto desde otro lado, es el medio inteligente o el poder rector de toda la manifestación. El divino pensamiento transmitido y hecho manifiesto a través de los Dian Chohans, los arquitectos del mundo visible. Es decir que mirad, esto es una idea extraordinaria porque coincide justamente con lo que van encontrando estas personas, estos investigadores que trabajan sobre la idea de la teoría general de la evolución o de las teorías de la complejidad, que los sistemas son autoorganizados, pero son autoorganizados porque existe Fohat, porque existen leyes en la naturaleza. Y esas leyes en la naturaleza han venido son una expresión de la ideación cósmica. Igualmente que cuando estamos dormidos y nos despertamos, lo primero que ocurre es que tomamos conciencia, nos despertamos conscientemente, en mente. Dejamos el mundo de los sueños y pensamos, e inmediatamente abrimos, y luego abrimos los ojos, nos movemos, etc. Es decir, que hay un pensamiento, una mente universal, no un pensamiento entre comillas. Hay una ideación cósmica que es la que hace surgir el universo y establece las leyes. Y estas leyes a nosotros las vemos, claro, son leyes naturales, pero tienen su origen, entonces, según la doctrina secreta, en este Fohat, en este algo que es el vínculo, y a que además vincula la parte subjetiva con la parte objetiva. Nosotros, esto creo que es una idea extraordinaria y que coincide, porque esto no lo encontramos en general en las religiones o en las filosofías, sino que es una idea realmente genuina. Bueno, esto viene, por supuesto, del budismo del norte, no es absolutamente nueva. Blavatsky dijo que ya no proclamaba, no se inventaba nada nuevo, pero no estaba realmente difundida. Y es una idea extraordinaria, porque dice, la inteligencia no es de alguien externo, la inteligencia está en todo. Entonces, la inteligencia está en todo, y fijaos que aquí tenéis dos fotos, una de... esta es una foto coloreada del cerebro, de una red donde se ven las neuronas y se ve la red neuronal. Y esto no es una foto, sino una simulación hecha por ordenador, porque abarca una cantidad en base a datos reales, abarca una cantidad de espacio enorme del espacio, mostrando cada uno de estos puntitos, así es como una galaxia, y todos estos filamentos, que parecen filamentos, son en realidad cúmulos de estrellas y cúmulos de galaxias. Y fijaos que lo que han encontrado es que sorprendentemente la forma es parecida, como es arriba es abajo. Algunos pensadores de distintos campos, como Peter Russell, han propuesto una idea que la humanidad está desarrollando con el desarrollo de Internet, el Internet de las cosas, Internet of Things, conectando personas, dispositivos, etc., y almacenando cada vez más información. La humanidad está construyendo algo así como si fuera un cerebro global. La inteligencia de la red es colectiva y está distribuida. No hay nodo central y que por lo tanto
esto es como que estamos construyendo algo en conjunto. Nuestras redes de relaciones también tienen su inteligencia distribuida. Ahora bien, la inteligencia colectiva de la humanidad, también hay una inteligencia colectiva del género humano, pero tenemos algunas deficiencias. Como vimos que había varias dimensiones, justamente la dimensión de la relación con la naturaleza lo tenemos muy, pero muy deficiente. Notablemente la inteligencia naturalista la tenemos muy floja. ¿Por qué? Porque si la inteligencia es capacidad de empatía y capacidad de resolver problemas, no estamos siendo capaces de ver lo suficiente ni de resolver el principal problema que tenemos, que es el de la amenaza del cambio, bueno, no es amenaza, es real, del cambio climático. Desde la época industrial, la temperatura subió, desde el comienzo de la época industrial, la temperatura media de la Tierra subió en 1,1 grados. Se estima que por el camino que vamos, a final de siglo, subirá en 3 grados. Con 1,1 grados estamos viendo tremendo, ya sabéis, inundaciones en el centro de Europa, calor inexplicable en Canadá, incendios en la costa californiana, inundaciones en China, es decir, fenómenos, lo que ya nos predijeron los del IPCC, fenómenos extremos del clima. ¿Y por qué? Es natural. Si vosotros ponéis una cacerola al fuego, ponéis a calentar agua, ves que el agua al principio está quieta, pero cuando la calentáis y le dais más energía, el agua comienza a moverse. Y entonces es natural que en la atmósfera haya movimientos más bruscos, más grandes, y que nos van a traer más sufrimiento. Nos encaminamos entonces a un desastre ecológico si no cambiamos: superpoblación, calentamiento global, destrucción del entorno natural, y por esto no somos muy inteligentes, porque en lugar de tomar las medidas correctoras necesarias, seguimos mirando la defensa de los intereses parciales, de la economía, de los intereses de este grupo, etc. Bueno, y vivir inteligentemente, entonces, y ya con esto voy a terminar, porque ya desgraciadamente con el problema que tuvimos nos hemos comido mucho tiempo. Cada uno de nosotros tenemos en cierto modo la inteligencia del universo. La inteligencia humana está dada por factores biológicos, pero se cultiva y se desarrolla. Necesitamos eliminar, no los voy a comentar mucho para poder terminar, y luego en todo caso en las preguntas vemos algo más. Necesitamos eliminar obstáculos para que ella fluya. Es decir, hay una inteligencia, hay una joya dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros debemos liberar el barro que esconde esa joya. Deberemos hacerla evidente, potente, porque está en latencia. Vivir inteligentemente es comprender la vida y estar en armonía con ella y aprender de ella. La inteligencia, entonces, se puede decir que es comprender que todo fluye. La impermanencia, es decir, ¿qué significa la inteligencia entonces en la vida práctica? Comprender que todo fluye, la impermanencia, adaptarse a la realidad cambiante. Aceptar las condiciones que nos limitan y aprender de ellas sin esperar a un futuro soñado. No luchar contra lo que nos ata. Aceptación de aquello donde estamos y decir, porque aquí, este es el aquí y el ahora donde realmente puedo aprender. Estar atentos. El futuro se construye ahora, no en el pasado ni en el futuro. Estar atentos en el presente. Lógicamente tenemos que planificar, tenemos que prever. Está bien, eso está bien hacerlo. Pero no podemos quedar enganchados y esperando el futuro. ¡Ay, qué pasará! ¿Y cuándo vendrá esto? ¿Y cuándo sucederá esto? Sino que nosotros, decir, una vez que hemos previsto algo, tenemos que dedicarnos al presente, y si algo se desvía y se tuerce, pues si lo podemos corregir bien, y si no lo podemos corregir, pues adelante. Hay que seguir adelante. No imitar modelos o personas. Esto es muy común. Quisiéramos imitar a alguien que captamos como modelo. Es muy común que una persona quiera imitar a sus padres, por ejemplo. Imitamos actitudes
respuestas, reacciones, etcétera, mucho más de lo que nos damos cuenta. Pero debemos resolver nuestro problema, no el problema del otro, nuestro problema de la vida. Ni siquiera el de un instructor. Yo quisiera ser como Ramakrishna, como Jesús, como Buda. Ellos fueron personas extraordinarias en su momento, en su época y en su camino. Y nosotros tenemos nuestro momento, nuestra época y nuestro camino como individualidad. Gestionar el miedo. El miedo es necesario, el miedo tiene una función, pero es malo cuando nos bloquea, cuando realmente nos impide confiar en nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort y hacer cosas, emprender cosas nuevas o emprender cosas necesarias. A veces no solo porque sean nuevas, sino porque realmente las necesitamos. La vida nos pone un desafío, pero por miedo no lo queremos abordar. Y nos quedamos ahí como escondidos y esperando a ver si las condiciones cambian. Y reconocer que los otros seres son nuestros compañeros de aventura. Los otros seres humanos, animales, plantas, etc. Usar la inteligencia colectiva, cooperar. Y Krishnamurti finalmente nos dice, la inteligencia, por cierto, adviene solo cuando tenemos libertad para investigar, para considerar cuidadosamente las cosas y descubrir de ese modo nuestra mente. De ese modo, nuestra mente se vuelve muy activa, muy alerta y clara. Entonces somos individuos plenamente integrados, no entidades temerosas que, no sabiendo qué hacer, sienten internamente una cosa y exteriormente se ajustan a algo diferente. Y con esto termino y os dejo lugar a preguntas. Perdón porque me he extendido. Bueno, hemos tenido el problema del sonido, mi problema del sonido, por el cual os pido nuevamente disculpas y no sé si tenéis preguntas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos, por esa maravillosa clase de astronomía, de biología, de teosofía, una maravillosa clase. Bueno, Gerardo Hurtado ha pedido la palabra y yo después quiero decir algo también. Sí, Gerardo, adelante. Tienes que abrir tu micrófono, Gerardo. El micrófono está cerrado. Ahora sí. Ahora sí. Es que estaba... buenas tardes desde aquí, desde España, desde Bilbao. Aunque no soy muy asiduo en vuestro grupo, algunos de vosotros ya hemos coincidido en esta época de pandemia que nos ha dado la oportunidad de coincidir en otros foros y así. Bueno, voy a la pregunta. Carlos, un saludo. Un abrazo. Igualmente. En estos días he podido participar en las conferencias, en la conferencia internacional sobre la mente que ha habido y demás. Hoy he optado por estar aquí con vosotros. Y bueno, hay una cuestión. Ayer me llegaba una frase que igual para vosotros ya es conocida, que lleváis más años estudiando, que me resonó así. Dice, la mente es conciencia en acción. Digo, y esto pues comprendí, como que se abrió un poquito más mi entendimiento, no sé. Entonces pregunto, digo, aquí parece ser que inteligencia y conciencia también pueden tener un ¿verdad? Pregunto, no sé, ¿qué diferencia podría haber o qué crees tú, Carlos, o alguien? ¿La conciencia y la inteligencia no pueden tener así un paralelismo? ¿Puede ser algo similar en la... A ver, antes Blavatsky, gracias Gerardo, sí, antes Blavatsky nos decía que cuando nos hablaba de Fohat, nos decía que era algo así como el reflejo del pensamiento cósmico, de la ideación cósmica, que aparece como inteligencia en las operaciones de la conciencia y de la materia, las operaciones semi-inteligentes o las operaciones inteligentes de la conciencia y de la materia. Es decir, que la inteligencia, desde el punto de vista que la he enfocado, existe en todo el universo. Cuando la asociamos con el ser humano, obviamente hablamos de mente, pero claro, no es solamente mente, es mente, emociones, intuición, porque para poder
tener cierta empatía con otro, tienes que poder ponerte en el lugar del otro y tener cierta intuición, buddhi, ¿sí? Entonces hay muchísimas cosas que no... La mente en realidad es como un puente entre la parte superior, nuestro ser interno, y lo que es la personalidad, lo que es no la personalidad, porque la mente es parte de la personalidad, pero lo que es el cuerpo físico y las emociones. Entonces, a ver, conciencia e inteligencia no son lo mismo, pero claro, están relacionados porque la inteligencia que tenemos, nosotros podemos desarrollar una inteligencia personal, de la que tenemos todos, más, menos, en distintos ámbitos, pero esa inteligencia, al final de cuentas, es un reflejo de la inteligencia universal. Y ahí eso excede a nuestra propia conciencia, ¿sí? No sé si más o menos quedó claro. Sí, bueno, Bueno, nuestro Más hermano o menos. Gerardo me robó la pregunta. Yo iba a decir, yo iba a decir que Blavatsky dice que no hay materia muerta. Claro. Y bueno, y que los grados de conciencia de cada célula, de cada mineral, son grados de conciencia, ¿no? Y yo iba a preguntar exactamente hasta qué punto este grado de conciencia en todos los niveles no es, de cierta manera, una inteligencia de la vida, ¿no? Esta era Sí, lo claro. que yo iba a decir. Claro que lo ves, claro, Isis, que lo ves, porque fíjate que justamente lo que estábamos diciendo es que, por ejemplo, no sé, la forma en que funciona la química, estamos hablando de qué pasa con las moléculas, cómo se combinan entre sí, cómo un átomo cede un electrón a otro átomo y entonces hay una afinidad y por lo tanto ya aparecen juntos y ya son una molécula, y ya son otra entidad, una entidad diferente que está compartiendo, que están en este caso cediendo, pero también pueden compartir electrones, que es el enlace covalente. Y entonces eso... ¿Hay inteligencia en eso o no? Claro que sí que la hay. Claro que sí que la hay. Porque toda la vida es maravillosamente inteligente. Toda la vida. Aunque estudiemos un cristal o aunque estudiemos una ley física, vemos que hay una maravilla, hay un orden extraordinario en todo el universo que intentamos comprender. E inclusive en el reino vegetal, cuando nos parece que, mira un árbol, las ramas van saliendo así, una por aquí, otra por allí, todas tienen un orden, hay un orden de ramificación, ¿no? Todas tienen unas leyes también de crecimiento y todo. Bueno, no quiero extenderme más, que ya hablé demasiado. Gracias, Carlos y Isis, gracias. Gracias. Nuestro hermano Luis Tejada de Lima, por favor. Gracias, Carlos, por siempre tus exposiciones son muy motivantes y panorámicas realmente. Yo también iba en el mismo sentido de lo que iba nuestros dos hermanos, ahí sí, en el sentido de esta pregunta. Es cierto que el sistema colectivo, digamos, va cambiando. Si nosotros avanzamos en esa contaminación del oxígeno por más en anhídrido carbónico, un poco que de repente la inteligencia ya va a la adaptación, a la aplicación de una adaptación, porque si no, esta expresión de vida tendría que cambiar y eso de repente se llamaría muerte, pero ya no sería la vida que conocemos. ¿Cómo podrías explicarnos, digamos, esa evolución? ¿O es que realmente el sentido de vida es lo que estamos notando, lo que tenemos hasta ahora, y que debería seguir siendo predominante el oxígeno, cuando la Tierra definitivamente cambió de climas tremendamente contaminantes que no permitirían esta vida y que el oxígeno poco a poco fue creciendo y ahora iría desapareciendo? ¿Podrías, digamos, ampliar este tópico? Sí, mira, gracias. Realmente hay una cosa interesante y es que nosotros, por supuesto, seguimos siendo muy antropocéntricos y pensando que la vida gira alrededor nuestro, pero la vida no gira alrededor nuestro. Somos
dice, bueno, los reyes de la vida, los reyes de la creación, se dice algunos por ahí, pero eso es una figura muy, muy orgullosa, muy egoísta. Nosotros somos parte de la vida. La teoría de Gaia, lo que demostró James Lovelock, es que Gaia realmente es es un sistema, un organismo que se autorregula para favorecer las condiciones de la vida. Si nosotros lo estropeamos y rompemos muchos como ya se han roto algunos de los mecanismos de regulación, por ejemplo, hay peligros de que se rompan las corrientes marinas, la corriente del Golfo, inclusive las corrientes atmosféricas, las jet stream, que tienen importancia, mucha importancia en la regulación de la temperatura, en la estabilización de la temperatura entre distintas regiones. Si nosotros estropeamos mecanismos de regulación del planeta, al final, no porque haya alguien que venga y va a decir, ahora te me voy a vengar, sino porque simplemente somos como el aprendiz de hechicero, ¿no? que intenta hacer cosas y él se cree que domina todo, pero luego le salen mal las cosas y el propio karma, los efectos de las propias acciones caen sobre uno. Entonces, el planeta pasó por 5 extinciones masivas, por varias extinciones masivas, por meteoritos, por agotamiento, bueno, por distintos motivos que no vienen ahora, en la cual se perdieron, a lo mejor llegó a perderse hasta como un 90% de las especies. Fue terrible. Ya no solamente la de los dinosaurios de hace 65 millones de años, sino una anterior de hace 200 y pico millones de años, que fue terrible para la vida, pero la vida se regeneró. Entonces, el tema creo que está en que tenemos que ser suficientemente humildes para pensar en que el planeta seguirá con nosotros o sin nosotros. Puede seguir sin nosotros, no quiere decir que el ser humano se extinga para siempre, pero sí que lo podemos pasar muy mal y que la población humana sea muy diezmada y que si no sabemos adaptarnos y vivir en el planeta de manera inteligente, adaptándonos a las circunstancias, a las limitaciones, cooperando con el resto de las especies, pues simplemente es como tirar piedra, escupir hacia el cielo, ¿no? Que luego nos cae a nosotros. Es lo que estamos haciendo. Entonces, el ser humano, la vida puede seguir sin el ser humano tranquilamente. Nosotros no somos el centro, el eje del universo, aunque nos gusta creerlo, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, otro parcero de ciencia, bueno, no sé si parcería existe en español, creo que no. En inglés está partnership, ¿verdad? Es justamente nuestro hermano Martin Lederman, que quizás quiera decir algo, ¿no? Seguramente. La astronomía y la biología y lo de Blavatsky. Además he tocado Fohat de la doctrina secreta, que ese es un tema que nos tiene en el grupo de Ciencia y Teosofía, nos tiene ahí maravillados. Sí, gracias Isi, gracias Carlos por tu conferencia. Muy buena, muy interesante. A mí me gusta también estudiar el tema de la inteligencia, porque es una palabra, lo inteligible, que Platón la usa mucho y los neoplatónicos, abriendo ese libro fabuloso de Proclo, de los elementos de metafísica. La palabra inteligencia, inteligible, etcétera, está en todos lados. Y eso, yo lo veo como es la capacidad de iluminarse, ya que tenemos una naturaleza de alaya, ¿verdad? Nuestro buddhi, principio búdico, es aláyico, por decirlo así. Tenemos esa capacidad de iluminación, de verlo como lo explicaste en lo de Fohat, la ideación cósmica. Y en esa iluminación aprendemos y conocemos. Eso es lo bello de Platón y la teosofía. Pero sí me gustaría preguntarte, Carlos, en tus estudios de ciencia y sobre la inteligencia, si para el científico moderno la inteligencia es algo como un talento o como
el aprender piano se puede mejorar ese coeficiente que nos mostraste en una diapositiva. ¿Es algo que uno puede mejorar o uno nace así y ahí quedó? Esa es una pregunta que me interesa, es interesante para mí. Bueno, gracias Martín. Siempre, a ver, tus aportes sobre Platón, los neoplatónicos son maravillosos siempre. Muchas gracias porque realmente efectivamente lo de lo inteligible es precioso y es también a considerar en relación con este tema. Mira, la inteligencia, el coeficiente de inteligencia, el IQ, son habilidades. Todas las habilidades se pueden mejorar. Todas, las de todas las dimensiones. Tanto la inteligencia emocional, se puede mejorar con introspección, con meditación, con práctica, con ser consciente, con una serie de cosas. Y la inteligencia de lógica o matemática también. Obviamente hay personas que han nacido con un valor muy alto de ella, ya porque sí, porque de encarnaciones anteriores posiblemente han sido genios en ese campo o han sido muy buenos en ese campo y ya vienen con una habilidad nata. Pero todos la podemos adquirir. Y fíjate que a veces hay personas que no son tan que no vienen de entrada con una capacidad tan desarrollada, pero debido a que tienen una actitud muy positiva de esfuerzo, de trabajo, de decir, bueno, yo insisto en esto, no soy bueno en esto, pero tengo que insistir, van desarrollando y van logrando, y a veces más logros que otros que eran inicialmente muy buenos, pero que luego se quedaron estancados por ser vagos. Porque se fiaron, dice, bueno, esto para mí. Es el típico caso del alumno que es bueno, que va a clase y que oye, y que ya con lo que oye ya no necesita abrir el libro, que ya entiende todo. Pero ¿qué pasa? Dice, está muy bien, dice, oh, qué bueno. Pero luego llegará un momento en que te encuentras con tu techo. Es decir, hasta aquí sabía, pero ¿cómo hago ahora para seguir? Ahora me tengo que aplicar y tengo que aprender. Y entonces, si no desarrollaste esa capacidad de aprender, que te lo dan otras habilidades de la inteligencia, otras dimensiones de la inteligencia, pues no puedes. Pero sí, todas, no sé si la inteligencia musical se puede mejorar, porque yo lo he intentado y no me dio resultado. Gracias, Martín. Bueno, ahora quien pidió la palabra fue nuestro mosquetero, Giovanni Fierro. Bueno, para darle las gracias a Carlos por esa excelente conferencia, ¿no? Y pues yo siempre me he preguntado, pues desde que pues soy miembro de la Sociedad Teosófica, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia, ¿no? ¿Se puede ser sabio sin ser inteligente o se puede ser inteligente sin tener sabiduría? Es una de las preguntas que yo me he hecho, ¿no? Porque hay mucha inteligencia que se utiliza para mal, ¿no? Puede ser un biólogo que solo se interesa en patentar una vacuna, o un biólogo que se interesa por salvar la vida o la humanidad, ¿no? También tiene que ver esa es la motivación, ¿no? Y quería saber cuál era la diferencia entre sabiduría, inteligencia y si se puede ser inteligente sin ser sabio. Bien, gracias. Mira, Giovanni, mira, la diferencia es que lo que tú mencionas como inteligencia versus sabiduría es solamente un aspecto de la inteligencia, es el aspecto este que se mide por el IQ, la capacidad lógica, que puede ser muy astuto, pero como tú dices, no ser sabio. La sabiduría sería el conjunto de todas las inteligencias, todas las dimensiones de la inteligencia. Porque si tú tienes inteligencia introspectiva, inteligencia social, de comunicación con los demás, inteligencia de la naturaleza, inteligencia emocional, entonces te conduces sabiamente por la vida. ¿Sí? Entonces yo diría que ese es el círculo completo o todas las dimensiones completas. Y no, aquí podéis encontrar diagramas que tienen más dimensiones, menos dimensiones, no importa eso, ¿no? Pero que todos los aspectos que hacen a la capacidad de adaptarse, de resolver problemas, de vivir, eso es vivir sabiamente.
Por lo tanto, ese conjunto es igual a sabiduría, ¿sí? Y sabiduría, fijaos que dice, sabiduría es igual a amor. ¿Y dónde está el amor? Pues es que mirad, es que hay inteligencia social, relación con los demás, empatía, inteligencia con la naturaleza, naturalista, dice, con el medio ambiente, buscarse a sí mismo, la inteligencia intrapersonal. Por lo tanto, eso creo que es justamente que es sabiduría, es amor, de alguna manera, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias. Excelente conferencia. Gracias. Luis Tejada, que quería decir algo. No, gracias. Ah, Yo bueno, quería, nuestro hermano Gerardo. sí, una pregunta. No, digo que se me ocurre, a la inteligencia también le podíamos aplicar el septenario, o sea, en sus formas de manifestarse también. Pregunto, digo, porque como podemos ver que se manifiesta en diferentes, igual la sabiduría pudiera estar, se me ocurre, pues más relacionada con esa inteligencia, pues más a nivel Buddhi, Atma y por ejemplo, no sé, digo, si pudiéramos hacer esa correlación también en el septenario. Mira, no lo sé. No soy lo suficientemente inteligente para decírtelo, pero los psicólogos han intentado hacer una estructura de la inteligencia en 3 capas. Es decir, hay funciones de la inteligencia que son más, digamos, básicas, como las relacionadas con la percepción, la comprensión del medio ambiente, la capacidad de establecer relaciones entre causa y efecto, cosas así. Pero luego hay capas superiores, la capacidad de abstraer, de elaborar modelos de todo. Yo no sé si seríamos capaces, pero yo creo que no hay que saber, bueno, está bien, nosotros leemos que el universo es septenario, que todo vale, pero no significa que todo lo debamos descomponer en 7. Yo creo que eso, lo que es interesante es saber que la inteligencia es múltiple, que no está solamente decir, este es bueno en matemáticas, en geometría, en arquitectura, es ingeniero, lo que sea, es inteligente. No, sí, puede ser inteligente en eso, pero hay personas, ¿cuántas personas conocemos que son muy buenas en su campo profesional, pero luego en otras partes de la vida, en otros aspectos de la vida, se comportan fatal? Por ejemplo, Einstein fue, bueno, absolutamente, tenía una inteligencia matemática, lógica, capacidad de abstracción extraordinaria. Inclusive tenía empatía con la naturaleza y todo. Pero resulta que no fue buen padre. No fue buen padre. Y tuvo problemas, tuvo un hijo que tuvo bastantes problemas. Y no fue buen esposo tampoco. Es decir, nadie somos perfectos, ¿verdad? Todos tenemos muchas deficiencias en distintos lugares. Y creo que no es tanto, desde mi punto de vista, no es tan importante establecer una clasificación septenaria como identificar esas dimensiones que todas juntas influyen para que podamos vivir sabiamente o inteligentemente. Ha sido una ocurrencia. Nada más, gracias. Gracias a ti. Nuestra hermana Wendy Espinosa levantó la mano. Wendy, ¿de dónde nos habla? Buenas tardes, hablo de Bolivia y quiero agradecer por la charla. Quería preguntar si la inteligencia es hereditaria y si es así, ¿quién hereda, el papá o la mamá? Por ejemplo, en la música a veces heredan los hijos. Muchas gracias. Vale, gracias. Mira, hay casos como el de Mozart, o, por ejemplo, notablemente, que, a ver, hay una parte que sí que necesitaba heredar. Por ejemplo, una persona que hereda un sistema auditivo, un oído con sus órganos del oído interno y todo, que no sea bueno, difícilmente podrá dedicarse a la música porque, claro, no,
la parte física no le da. Igualmente que si es un cantante, pero quiere ser cantante, pero yo tengo mi garganta que es un desastre, porque no tengo buenas cuerdas o por lo que sea, pues no voy a llegar muy lejos. Pero se heredan ya sabes que de los dos, al combinarse el papá y la mamá, pues se juntan espermatozoide y óvulo y de los genes se mezclan y pueden salir características de uno, características del otro. El caso de Mozart, recordemos, él nació en una familia de músicos, pero su padre le enseñó mucha música y lo entrenó muchísimo y él le gustaba y él tenía capacidades. Pero si no lo hubiera entrenado, si no hubiera nacido en una familia de músicos, probablemente él se hubiera dedicado a otra cosa. Y hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Que tienen una habilidad, pero como en su familia nunca se destacó o no se le dio importancia, no la han valorado y entonces se han dedicado a otra cosa. Sí, de alguna manera también superó a su padre, ¿no? Fue entrenado por el padre y lo superó, en el caso de Mozart, ¿no? Muchísimo. Bueno, Luis Tejada, por favor. Esto lleva a una pregunta. ¿Tú sugieres que haya una nueva educación para el ser humano? ¿Tendría que ser orientada por nosotros? Una nueva, perdón, no, se me perdió la palabra ahí. Educación. Educación, claro, claro, claro. Por supuesto, mira, todas las leyes que se han intentado hacer, el acuerdo sobre el medio ambiente, sobre las relaciones entre países, acuerdos de paz, el acuerdo de París o los objetivos del milenio, todo esto que se intenta hacer por comités y por esto es papel mojado si eso no baja y no hay una conciencia colectiva que lo implemente. Solamente hasta en el punto en que una conciencia colectiva puede influir y aceptar eso, entonces es cuando se pone en práctica. Y la educación es importantísima, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la educación está absolutamente manipulada. Y no solamente la educación está manipulada a los intereses de que todo siga tal cual está y que sigamos en este esquema, que bueno, que no importa. Porque tanto en la educación formal, la educación que se da en la escuela, como que aunque haya cosas de reciclar es bueno, no sé cuánto, pero luego eso se da un poco con la boca pequeña, ¿no? Como solemos decir en España. Es decir, bueno, sí, pero es muy importante la economía, es muy importante esto, etc. Pero luego, no solamente la educación reglada, la que se da en las escuelas, sino también la educación que se da a través de los medios de difusión masiva, periódicos, televisión, agencias de noticias, todo, absolutamente todo eso está muy, pero muy manipulado. Hoy en día es difícil encontrar un medio que sea realmente independiente, porque siempre lo han hecho porque tienen una ideología, porque tienen una tendencia y cada vez se polarizan más. Y entonces nos quieren vender el modelo de que esto es de izquierda, esto es de derecha. Y eso es un modelo absurdo porque es un modelo del siglo XIX, que ya estamos en el siglo XXI, y de la lucha de clases y de no sé cuánto, y este está en contra, y eso realmente es espantoso porque nos tratan de limitar de una manera muy grosera. ¿Por qué? Porque claro, si los limitas así por estadística, ya sabes que mitad se irán para la derecha y mitad se irán para la izquierda. Entonces es una forma de tenernos controlados y que nadie se salga en una dirección diferente. Dice que eso ya no sabemos cómo manejarlo. Entonces es necesaria una nueva educación y la teosofía, la sociedad teosófica creo que tiene que decir mucho en eso, es parte de nuestra misión en el mundo moderno. No necesariamente, bueno, lo que hace Vicente Hauchin, por ejemplo, es muy bueno, hacer escuelas especiales, pero realmente es muy difícil. No, es muy difícil meterte, por ejemplo, en España está todo muy reglado,
muy legislado, y entonces es muy difícil meterte a hacer una escuela que sea privada, pero que tengas tu propio enfoque y tal, y que luego esa educación al niño le sea reconocida. Pero sí que podemos influenciar, creo que de otras maneras, como, bueno, en parte como lo estamos haciendo, aunque es mínimo, pero otra es realmente hablar en el lenguaje moderno, y tratar de mostrar que hay unas ideas que existieron desde siempre y que nos llevan a una forma diferente de ser y de vivir. Y que otra forma de vivir es posible, y que esa forma de vivir no está asociada ni con una religión, ni con algo, ni con una secta, ni con algo especial, sino con ser inteligentes, con ser abiertos, con tener otra cosa. Y que eso es lo único que realmente puede salvar a la especie humana. Ojo, la especie humana no se perderá a largo plazo, pero sí que lo podemos pasar muy mal. Creo yo. Gracias. Bueno, antes de pasar la palabra para nuestra hermana Marta Isabel, les recuerdo que la próxima semana estamos cerquita del cumpleaños de nuestra querida HPB, y nos va a hablar Joselia. Nos va a hablar sobre un ejemplo, HP Blavatsky, un ejemplo de servicio, propagación de las grandes ideas universales. Ella me dijo que se va a basar en la primera proposición fundamental. Es una persona, es una valiosa estudiante de la literatura de Blavatsky, y bueno, y nosotros seguimos por acá con este trabajo teosófico, especialmente para los de idioma castellano. Y ella es una brasileña infiltrada que va a hablar ahí un poco de portuñol, pero seguimos en esto. Nuestra hermana Marta Isabel nos habla de dónde. Buenas tardes, de Argentina, de Santa Fe, Argentina, de la provincia. Bueno. Bueno, mi pregunta está, bueno, nosotros tenemos una gran teosófica, Ada, que es la fundadora de la escuela universalista. Acá hay una escuela del universalismo y religioso, a la cual yo estoy estudiando, me estoy capacitando con ellas, de todas, de filosofía oriental, occidental, de las religiones más importantes. Bueno, acá entendemos que Dios es uno y que todas las religiones son caminos para llegar a ese Dios que es único. Bueno, esto al margen. Mi pregunta es si la inteligencia, usted entiende que la inteligencia ha mejorado, ha cambiado para bien o para mal con el transcurso de los tiempos, de los siglos. Si el hombre es hoy más inteligente o es menos inteligente que antes. Los factores que influencian para esto, y si la inteligencia tenemos que entenderla solamente como una capacidad de la mente, o si también el corazón está relacionado con esta inteligencia, ¿no? Si tenemos que escuchar al corazón o tenemos que escuchar solamente a la mente. Porque nosotros en lo que contaba en nuestra capacitación, justamente queremos aplacar la mente para que fluya la inteligencia universal que entendemos que es Dios. Una humilde pregunta. Gracias, Marta. Bueno, una humilde pregunta no, son varias preguntas encadenadas. Sí. Creo que no sé si me las voy a recordar a todas, pero vamos a ver. En primer lugar, lo que Blavatsky presentó fue un esquema, el esquema teosófico, un esquema muy diferente de lo que presentan las religiones exotéricas comunes, porque
precisamente en lo que he citado, ella no hablaba de un Dios externo, porque, sino que hablaba de una inteligencia que está distribuida en todo. Es decir, el Dios está en todo. El Dios realmente, el Dios es externo, no existe. Y los maestros de sabiduría, cuando en las cartas que le hacían a Sinet, hay una carta especialmente, el 88 o 10, en la ordenación de Trevor Berker, que le dicen justamente a Sinet, dice, es que le argumentan, dice que, bueno, la carta iba dirigida a Hume realmente, pero bueno, le argumentan que eso no existe, que ellos lo que creen, la idea que planteó la teosofía, que no es una idea nueva, sino que es la idea antigua y la idea se podría decir, de las filosofías y de las religiones que han sido esotéricas, es que el universo es una unidad. Y de esa unidad nosotros todos formamos parte. Nosotros llevamos esa inteligencia dentro nuestro y distintos reinos de la naturaleza expresan esa inteligencia en distintas graduaciones. Que ese crecimiento no se produce de manera lineal, sino que se hace en ciclos. Y que esos ciclos significa que cuando tú me preguntas si la inteligencia del ser humano ha ido a mejor o ha ido a peor según el paso de los años, no sé, de 150 años, a lo mejor 140 años, o 200 o 300, pues te podría decir que ahí depende, hay aspectos que han mejorado y aspectos que han empeorado, evidentemente. Pero el problema no es la mente. El problema no es la mente, el problema es el yo. La mente tiene que funcionar, la mente la necesitamos para algo. Nadie puede decir que tenemos una constitución que tiene varios principios y que hay un principio que es el malo de la película y hay que echarlo, hay que taparle la boca y hay que callarlo. No, la mente es útil, es imprescindible. La mente, las emociones, y cuando hablamos del corazón, no nos referimos al corazón a lo emocional, decir, ay, qué bonito, ay, cómo te quiero, ay, esto, sino cuando se habla del corazón en la filosofía esotérica se refiere al núcleo, al ser interno, al Atma Buddhi, a lo que es, o al Atma Buddhi Manas, a lo que es realmente nuestro ser interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos pensar que ha habido un retroceso en algunas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, en la estética, evidentemente, hay cosas que tú miras obras antiguas y dices, madre mía, dice, pero esta obra no se pinta. Hay algunos, por ejemplo, pinturas, hay algunos que pintan muy bien y no son conocidos. Y a lo mejor no sé si serían comparables a un Rafael, a un Da Vinci, pero no son conocidos. Y inclusive he visto obras de japoneses y tú dices, madre mía, qué bueno que está. Y dice, pero claro, esto ahora como es japonés de esta época no es posmodernista ni es de ninguna de estas tendencias un poco, ¿cómo podría decir?, snob a que hay actualmente, entonces no figuran en ningún catálogo. Pero hay otras cosas que sí se han logrado y son mucho mejores. Fíjate que ahora, por ejemplo, gracias al avance impresionante de la tecnología, nos podemos comunicar y podemos hacer esta reunión, que antes eso era imposible. Pero imagínate que en la época de Blavatsky pudieran haberse reunido los que estaban en India, con los que estaban en Londres, con el pobre Jazz que se quedó en Estados Unidos. Ahí decía, Jazz se quejaba, dice, me habéis dejado solo aquí. Pero claro, hay cosas que han mejorado, evidentemente. Hay, por ejemplo, ahora, hay más gente con conciencia del derecho de los animales y del derecho de la vida toda. Lo cual no quiere decir que todos tengan conciencia de eso. Y al contrario, muchos han ido en la dirección contraria. Dice, vamos a hacer grandes granjas de ganaderas
no son granjas, son realmente industrias ganaderas donde los animales están en una explotación cruel, vergonzosa e infame, a lo cual no tenemos derecho. Entonces, en ese caso dice, es que han ido en sentido contrario, porque la granja de hace 200 años, por lo menos el animal vivía en la naturaleza, vivía en el campo y tal, pero ahora se ha querido hacer el mayor beneficio, concentrar la producción, concentrar beneficios, y entonces eso, volvemos a lo que te dije al principio, el problema no es la mente, el problema es el yo, es el egoísmo. Ese es el que hay que erradicar. Sí. Así es como lo veo. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ya estamos pasados de hora. Yo quería agradecer a ustedes todos, decirles que estamos en Escuela de Invierno y Escuela Internacional en Brasil, pero ellos tienen ahí su burocracia, hay que inscribirse, no sé qué, no sé qué. Y yo estoy grabando el audio y poniendo en el chat de nuestro chat de la FTI, de manera que no se puede ver, pero sí se puede escuchar, ¿no? Mañana tenemos más una charla de Vic Hauchin y el cierre con Tim Boyd. Hoy tenemos varios brasileños hablando. En 19 minutos empezamos la Escuela de Brasil. Entonces ahí tenemos un fin de semana lleno. También está el ITC, que, bueno, ya no me entra, no tengo un espacito más para un zoomcito más, pero de cualquier manera está siendo grabado y va a estar en nuestro YouTube de la Federación Teosófica Interamericana. Para los que no pudimos asistir, podemos asistir después, y ahí seguimos con nuestra programación teosófica, especialmente en el idioma castellano, y tratamos de darle las gracias especialmente a los maestros, a HPB, que sacrificó su vida, a todos aquellos que trajeron la enseñanza hasta nosotros, y hoy día especialmente a nuestro hermano Carlos Pérez por esta presentación tan magnífica acerca de cosas tan importantes de la ciencia. Una clase de biología teosófica es algo extraordinario. A mí me gustaba mucho biología cuando estaba estudiando, pero no era una biología teosófica. Y aquí hoy tuvimos una clase magistral. Entonces, agradeciendo a todos, agradeciendo a nuestros hermanos que nos acompañaron por YouTube. Hoy tuvimos 92 personas de 14 países, y ahí seguimos en frente con esta programación de teosofía de la Federación Teosófica Interamericana, especialmente orientada para el público de habla castellana. Muchas gracias a todos. Le pido